Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en esta última sesión del día de hoy y vamos a compartir, voy a ir pasando, vamos a compartir el tema de los sistemas SATE, eficiencia y patologías, donde la implicación de todos los que intervienen en una obra de SATE, bien sea obra nueva o de rehabilitación, es la clave total del éxito. Suena muy mal patología, pero bueno, ahora iremos viendo porque voy a haceros una muestra muy sencilla. O sea, ¿de qué va a ir la jornada? Vamos a ver primeramente qué es lo que opina de un sistema de aislamiento térmico por el exterior el usuario final. Y la mejor manera de comprobarlo es realizársela a esa pequeña entrevista de 3 minutos aproximadamente a un usuario en una rehabilitación. O sea, después de haber vivido durante muchísimos años en un edificio donde no tenían la eficiencia energética ni aislamientos. Y justamente 1 año y medio después le hacemos la entrevista y nos cuenta lo que él ha sentido, lo que él ha podido ver. Además, hablaremos también a raíz de esto de qué patologías aparecen en un SATE, mal aplicado, cuándo suelen aparecer esas patologías, por qué, cómo evitarlas y la importancia de la implicación de todos los que están e intervienen en una obra de SATE, pues desde el estudio, el técnico, la empresa de aplicación y, como no, el fabricante. El fabricante es una pieza clave también para que participe y no solamente cuando surgen problemas. Un SATE, yo me imagino que todos lo conocéis y sabéis lo que es un SATE, pero por si hay alguien que no está muy familiarizado todavía hoy con lo que es un SATE, rápidamente os explico qué es lo que forma este sistema. Se compone de un mortero de adhesión para adherir unas placas aislantes, después unas fijaciones mecánicas, se le coloca también un mortero que es una capa de refuerzo donde también se le coloca una malla para que todo el sistema colocado en la fachada esté bien cosido, se protege esa malla y ya después seguidamente se empiezan con los revestimientos decorativos de acabado para dotar a ese sistema además de una eficiencia energética pues que tenga un muy bajo mantenimiento a lo largo de todos los años. Y ahora vamos a escuchar qué opina del SATE el usuario final. Este ejemplo que os pongo es de una rehabilitación que realizamos en un barrio en Guipúzcoa, en la población de Olaverría. Estas son las imágenes de lo que era el edificio antes de haber sufrido lo que era la rehabilitación. Partía con una clasificación energética F y era un edificio que llevaba más de 30 años sin haber tenido ninguna intervención. Se realizó la intervención, tanto aislamiento en toda la envolvente, cubierta, y en la superficie mayor que fue la fachada. Y ahora escucharemos las preguntas que le hacemos, cuál es la opinión de ese antes y después. Vamos a pasar a escuchar la entrevista. ¿Por qué hicieron las mejoras en todos los edificios? ¿Cuál fue el motivo por hacerlas? El motivo de hacerlas es que esta población, este barrio, había estado en manos de la empresa, de ArcelorMittal. Llevaba un montón de años que no hacían absolutamente nada, pues igual más de 30 años que no se habían pintado las casas ni nada, ni se habían cambiado los tejados, ni nada de eso. Y entonces la empresa, al decidir vendernos las casas a los vecinos y la urbanización cederla al ayuntamiento, es cuando se empieza a regenerar este barrio, ¿no? El ayuntamiento apuesta por la regeneración del barrio y nosotros apostamos por la regeneración de nuestras casas. Se crea una asociación y en esa asociación se empieza ya a dar pasos a decir que hay que buscar una constructora o algo para que las casas que son nuestras pues tengan un confort que hasta ese momento no teníamos. ¿Qué es lo que se ha realizado concretamente, señor Chemo? Pues, lo más importante que se ha realizado en estas casas ha sido el tema del SATE. Es decir, el poner el SATE, cubrir nuestras casas, darle ese SATE de 10 centímetros ha sido fabuloso, tanto en la fachada como en el tejado, que bueno, pues nos han hecho un confort que hasta entonces no existía, tanto en verano como en invierno. O sea, que han notado esa mejora de confort. ¿Concretamente en qué? ¿Dónde lo han notado? O sea, ¿tenían aquella sensación de que había alguna habitación de la vivienda que siempre notaba en invierno
que era más fría o un consumo muy alto. ¿En qué concretamente han notado ese cambio? Hombre, el consumo esto salimos de la base de que como eran las empresas de la casa, teníamos las casas pues con una calefacción central. Entonces, efectivamente, aunque la calefacción estaba un montón de horas, pues en el momento que se quitaba la calefacción te morías de frío y si era en verano, pues con la temperatura que yo, por ejemplo, vivo en el tercer piso, que el tejado no tenía ningún aislamiento, pues te asabas de calor. En este momento estamos hablando de que en verano, pues antes de andar con temperaturas de 29-30 grados, estamos hablando de temperaturas de 21 grados y medio, 22 grados en mi casa. Es decir, que es un tercer piso. Imagino que un segundo y un primero estarán mucho mejor que yo, sin ninguna duda. Y en invierno, pues es el poner el termostato a una temperatura de 19 grados y medio, 20, cuando hace mucho frío, y la casa se mantiene perfectamente en una temperatura súper agradable de estar en casa. El resultado estético es mejor que el de antes, eso ya se aprecia rápidamente sin ningún problema. ¿Han notado alguna virtud comparando el revestimiento que tenían originalmente con el que tienen actualmente? Eso es ir de la noche al día, ¿no? Porque antes era pues, una pintura sin más, que estaba ya totalmente, como te he dicho, esto parecía cualquier cosa, ¿no? Es decir, si veis la primera comunidad que está en este barrio, pues veis lo que era antes y lo que es ahora. Es decir, ahí está la diferencia que se puede ver, ¿no? Tiene algo que ver cuando llovía, cuando hacía sol, pues eso, ahora estamos totalmente, parece una casa nueva, totalmente diferente. Y la última pregunta, Chauvin. Conociendo lo que hoy saben de las mejoras que se obtienen en una intervención con un SATE, ¿lo recomendaría? Por supuesto. Yo creo que cualquier comunidad debe apostar por ese cubrimiento porque es una maravilla. Es decir, lo que estaba comentando antes, en verano y en invierno, si tienes calefacción propia, como en este momento nosotros tenemos cada uno nuestra caldera y eso, bueno, van a notar un ahorro energético que antes era imposible. Bueno, pues ya hemos escuchado la entrevista de este usuario después de vivir durante muchísimos años en una finca donde tenía un poco aislamiento o prácticamente nada, y después de haber realizado lo que es un sistema de aislamiento térmico por el exterior, al cabo del año y medio, que es cuando se le hizo la entrevista, después de haber ejecutado esa actuación, lo que sentían. Si hacemos un repaso rápidamente de las frases, comentaba, lo más importante que se ha realizado es la instalación del SATE. Antes, en cuanto quitabas la calefacción, te morías de frío. Son palabras que él directamente ha estado expresando con nosotros. Se ha conseguido un confort que antes no existía, pero tanto en invierno como en verano. O sea, tanto para cuando tenemos un exceso de temperatura en verano como cuando tenemos una baja temperatura en invierno. Para mí, una de las cosas también muy importantes y que lo dicen todo, parece una casa nueva y sigue siendo la misma finca y la misma vivienda que de hace 30 años, pero se ha conseguido el tener la sensación, las personas que habitan en ella, que parezca una vivienda totalmente nueva. Al final decía de que cualquier comunidad debe colocar ese tipo de recubrimiento, lo recomienda y no lo he llegado a poner en la entrevista, pero decía que si hubiera sabido antes las bondades que le han aportado y que ha sentido, que lo había hecho muchísimos años antes, habría empujado a su comunidad para poder hacerlo. Eso quiere decir que al final tiene una satisfacción absoluta. Ha estado contento y todo lo que estamos comentando los técnicos respecto a mejorar la eficiencia, todo lo que el código técnico en el documento básico de ahorro de energía está impulsando y está empujando, pues que es algo que es cierto. No hay ninguna exageración al respecto. Ahora vamos a ver, voy a hacer pases de obras, de diferentes tipos de obras. Y ahí estamos viendo pues cosas que no nos gustan. Estos son imágenes de edificios, los cuales también se realizó una intervención, una rehabilitación, y que al cabo de los pocos años, alguna de las imágenes que vemos como esto apareció justo al año de haberse realizado la actuación de rehabilitación en el edificio, viendo cosas pues como las que ahora con todo el pase de imágenes
lo que estamos llegando a ver. Se marcan placas, hay desprendimientos, hay fisuras, faltan de espesores en los paños. Esa es una vivienda, además recuerdo que era una vivienda de obra nueva y que esto le apareció ya al año de haber estado instalado, de haber hecho la realización de lo que era el SATE en esta vivienda. Son edificios, muchos de los que están apareciendo en estas imágenes son a nivel nacional, pero hay muchos que están aquí en Barcelona y la provincia de Barcelona. Aquí vemos, está sujeto, por lo que se ve en la imagen, ese desprendimiento está sujeto y no se desprende gracias a la malla que llevan los sistemas. Aquí en esta imagen estamos viendo cómo se marcan los cabezales de las fijaciones mecánicas. Como aquí también, y además incluso ya no solamente marca lo que es la fijación mecánica, el cabezal, sino hasta incluso marca líneas de continuidad, que eso es debido a que hay mortero entre las placas. E incluso en los revestimientos de acabado, en los acabados finales, pues que también se aprecian estas pequeñas deficiencias. ¿Qué creéis que diría ese mismo usuario que acabamos de entrevistar y que hemos escuchado su opinión de haber recibido una mejora en la eficiencia energética con la actuación del SATE? ¿Qué diría si a los 3 o 4 años viera su fachada como algunas de las imágenes que hemos llegado a ver? Y repito, algunas de las imágenes que hemos visto, pues esas patologías, esa falta, ese desprendimiento, ese mal, en algún caso había llegado a suceder y a empezar a generarse al año justamente de haber estado hecho. Eso quiere decir que le daría una insatisfacción total y absoluta. ¿Todo esto a qué es debido? Pues nosotros desde Propansa estamos convencidos de que el éxito de un sistema de aislamiento térmico por el exterior se basa en unas etapas que son muy claves. Las voy a enumerar. Primero, la preparación de los soportes. Eso es básico y fundamental. Pero ya no solamente para cuando se hace una actuación de rehabilitación, sino incluso en soportes nuevos. Hay variedad de soportes nuevos que han salido últimamente en el mercado, los cuales hay que conocer y hay que tratarlos siempre. La importancia de entender el sistema, el SATE, como un conjunto único e indivisible. O sea, no debe de aceptar ni los propietarios, ni el administrador de fincas, ni los técnicos, que cuando está en una actuación de un sistema, que le pongan otras partes de ese sistema que aparentemente pueden funcionar exactamente igual. Lo que sí que es cierto es que el sistema de cualquier fabricante está testado, está comprobado, y lo que sí que es capaz de ofrecer y las prestaciones que su ET le dice que tiene son reales. Y no podemos cambiar y meter a otro producto parecido porque no sabemos si las prestaciones, podemos creer que sí, pero es muy probable de que no. Luego, la calidad de la aplicación. La calidad de la aplicación es básica. No podemos dejar que, no en este tipo de actuaciones, sino en ninguna actuación lo pueda hacer cualquiera que no nos asegure tener una experiencia, un conocimiento o un mínimo de apoyo directamente de alguien que sí que sabe ejecutarlo para poder llevarlo a buen destino y con un buen resultado. La profesionalidad del técnico. Pues también es necesario que el técnico ya no solamente que sea un profesional, sino de que entienda perfectamente bien la actuación que tiene que realizar y lo que es un sistema SATE en ese tipo de actuaciones, y ahora cada vez hay muchas más, y dejarse apoyar por empresas especialistas y por fabricantes que le puedan ayudar en las dudas que pueda llegar a tener. Y la cercanía e implicación del fabricante en todos los procesos también es básica y fundamental. Muchas veces cuando se colocan sistemas o cualquier tipo de producto, nos encontramos de que se le llama al fabricante cuando hay algún problema en lo que se ha colocado o instalado. Y cuando viene el fabricante, pues nos hemos encontrado muchísimas veces de que nos dicen es que esto no está bien colocado, no se han respetado los tiempos, y entonces hay que hacer partícipe a los fabricantes en todos los sistemas que se coloquen en las edificaciones o en las actuaciones de rehabilitación para que tengamos la seguridad de que lo estamos haciendo según indica el fabricante.
Yo estoy totalmente convencido de que si se respetan todos estos aspectos, la práctica demuestra que la vida útil de un sistema SATE puede ser muy larga, más de 50 años respecto al periodo de los 25 años especificado hoy día en la directiva europea. Vamos a ir directamente a por las partes. Preparación de los soportes. Los soportes tradicionales que nos solemos encontrar y que son muy básicos y que tenemos de siempre, los ladrillos cerámicos, prefabricados de hormigón o bloques aligerados de hormigón. Y han salido nuevos soportes. Tenemos los entramados entramados ligeros de madera, también los tenemos de cartón yeso, los entramados portantes tipo CLT, nuevos cerramientos cerámicos que también van apareciendo en el sector de la nueva construcción. Y en la rehabilitación, los más normales que nos podemos llegar a encontrar pues son aquellos como morteros enfoscados con pinturas, morteros monocapa, aplacados cerámicos o ladrillo cara vista o con los acabados de pichulín. Para todo este tipo de soportes, tanto sea obra nueva como rehabilitación, todo requiere de una preparación muy exhaustiva para asegurarnos que el sistema funciona. Eso es lo principal y básico de todo. Son 5 aspectos fundamentales a tener en cuenta, como sería la limpieza, la planeidad de ese mismo soporte, la estabilidad, si lo hacemos encima de un revestimiento de mortero que está bien adherido, hay que asegurar de que está bien estabilizado, la dureza, que pueda soportar directamente encima ese sistema, y además también controlan en algunas partes de los productos, los componentes, la absorción. Todos sabemos que el hormigón tiene una muy baja absorción, dependiendo del tipo de acabado y aditivos que pueda llegar a tener, y eso puede perjudicar la buena adherencia de lo que es el sistema. Además, también tenemos que asegurar siempre, porque estos sistemas, los sistemas SATE, deben de estar acreditados para asegurar todas sus prestaciones. Para eso hay que requerir de que tengan la evaluación técnica europea en cada una de las intervenciones que nosotros podamos llegar a realizar. Vamos a la calidad de la aplicación directamente. El arranque del sistema, por ir pasando un poco por los diferentes pasos hasta llegar a realizar lo que es el sistema. La colocación del perfil de arranque, la colocación de todas las piezas que recomiendan todos los fabricantes de ese sistema. Además, como sabéis, el documento básico de higiene y salubridad en el apartado 2332 indica de que hay que asegurar la impermeabilización por encima de los 15 centímetros para evitar, o sea, eso no es para evitar problemas de remonte capilar, es para simple y llanamente el salpiqueo del agua de lluvia que no pueda afectar a un material aislante. Y todos sabemos que el agua tiene un poder de conductividad muy alto, y si al final todo el material aislante está impregnado, pues pierde su propiedad de aislar directamente. A la hora de hacer los arranques, pues bueno, hay puntos singulares como realizar una esquina correctamente. Esa sería la forma más tradicional y más normal, para la que no es necesario tener que comprar piezas especiales, porque la gran mayoría de perfiles pueden hacerse ese tipo de cosas bien realizadas en las actuaciones de obra, pero luego a veces nos llegamos a obras y nos encontramos con cosas pues como esta o como esta otra. No es que sean muy comunes, pero las imágenes son imágenes de obras realizadas. Hay que asegurar desde ya meramente el principio, la preparación del soporte y la instalación de lo más básico, que puede ser sencillo, de hacerlo correctamente bien, y que la empresa aplicadora haga las cosas como debe de hacerse y que esté seguido bien por el técnico. La adhesión de las placas aislantes, de las diferentes placas aislantes. Como sabéis, hay 2 técnicas, la del cordón perimetral y unas pelladas centrales, o bien la técnica del 100% encolado con el adhesivo. Bueno, cuando utilizamos, por ejemplo, la técnica del cordón perimetral, hay que aplicar el mortero de adhesión sobre todo el perímetro en un cordón de unos 6-8 centímetros de ancho y 3-4 centímetros de espesor. Y además darle 3 pelladas centrales, porque debemos de asegurar mínimo más de un 40% de adhesivo que esté entre la placa aislante y el soporte. Y además no de cualquier manera, sino que esté muy bien repartido. ¿Por qué? Porque si, como vemos aquí en la imagen,
extraemos, hacemos un picado en una recién colocación del SATE y como estamos viendo, hay zonas en las que no hay adhesivo, ¿qué es lo que puede llegar a pasar después? Y eso es lo que nos encontramos cuando no se respetan estos hechos y no, es que yo le he puesto el mortero, pero no lo has puesto el adhesivo donde tenía que estar. Las placas de poliestireno, concretamente, pierden la estabilidad dimensional al superar los 50 grados y también por debajo de los 5 grados, las cuales se expanden, se contraen y podemos llegar a ver en todo ese proceso ese tipo de imágenes, que se marcan completamente todas las placas y eso sucede al cabo de un año, año y medio, si no está muy bien repartido lo que es el adhesivo con la placa aislante, eso es lo que vemos. Al final, pensar de que el adhesivo lo que hace es asegurar la adhesión de las placas y ayuda a que los movimientos que pueda llegar a tener estén controlados y que no ofrezcan ningún tipo de movimiento. Tal y como veis aquí, si en esta zona de aquí no se ha rellenado con mortero, no hay una adhesión directa, pues a la que tengamos una gran insolación, pues esto se va a mover. Y ese movimiento con los choques térmicos que tenemos en un día, pues al final lo que hacen es fatigar todo el sistema y marcar la imagen tal y como la habíamos llegado a ver anteriormente. Además, las placas aislantes, pues cada una de ellas tiene que corresponderse con unas especificaciones técnicas. Esta es la 13163, que es la que hace referencia al poliestireno expandido, el aislante mayor utilizado en ese tipo de sistemas, y deben de cumplir 18 descripciones y códigos de designación para ser una placa apta. Por eso debemos de irnos a un sistema siempre del fabricante, porque el fabricante ha estado examinando y sabe que los productos que componen su sistema son aptos y no hay abaratamientos en ningún sitio. Las placas tienen que estar estabilizadas, tienen que tener una rectangularidad y una conductividad térmica, una planidad. Deben de reunir una serie de condicionantes para que el resultado final sea óptimo y sea bueno. Y además también tiene que venir en el proceso de la obra todas las etiquetas de todos los componentes deben de venir con el nombre del fabricante del sistemita, del sistema completo, para asegurarnos de que todo lo que se está colocando directamente en la obra es un sistema completo, compuesto por diferentes productos, pero es el sistema completo del fabricante que hayamos designado para ejecutar ese tipo de actuación. La adhesión de las placas, luego está la técnica del 100%, que es realizar darle directamente a toda la superficie de la placa un espesor de 4, 5, 6 milímetros como mucho y dárselo a toda la pieza para poder adherirla. La adhesión de las placas, pues se coloca el aislamiento sobre lo que es el perfil de arranque y vamos presionando en cada una de ellas para asegurarnos que haya adhesión, que haya toque. Hay que apretar. La forma de la colocación, pues se colocan contrapeadas en el paramento, tal y como si estuviéramos construyendo un cerramiento cerámico. Y además no se deben de colocar trozos pequeños para poder aprovechar que sean inferiores a 20 centímetros. Porque en ese momento las placas aislantes son muy aligeradas y en el momento que estamos utilizando piezas muy pequeñas, esa pieza pequeña no tiene tanta deformación y es una parte del mismo material rígido que lo estamos generando directamente cuando utilizamos piezas de ese tipo. En las esquinas hay que seguir contrapeando. Nosotros siempre recomendamos que en esa zona se realice lo que es el encolado 100% de las piezas. Si hay que hacer, tenemos saltos, lo que es la fachada, no tienen y tenemos para qué utilizar diferentes espesores de aislamiento o de material aislante. Tenemos que darle continuidad. No podemos llegar con un espesor hasta ese saliente y continuar el resto con otro diferente. Hay que darle continuidad porque todo eso al final ayudará a marcarnos
posibles juntas de movimiento. Lo mismo cuando tenemos pues, diferentes tipos de soporte en un mismo paramento que debe de ir revestido finalmente con este sistema. En todos los huecos que nos encontremos en la edificación se deben de realizar las pistolas OLs, que es como son muy conocidas, de mínimo esa dimensión de 35 por 25 centímetros para evitar que puedan aparecer fisuraciones, y ahora iremos viendo algunas imágenes de lo que es. Es decir, la instalación de todo el sistema, utilicemos el tipo de panel aislante que sea, debe de quedar como estáis viendo en estas imágenes, limpio. No deben de haber restos de mortero y no deben de haber espacios de más de 1 milímetro en la unión entre las diferentes placas aislantes que estamos colocando. Esta no sería una forma correcta de colocarlo, pero principalmente por estas juntas de tan largas de mortero que están realizándose así de esta manera. De esa manera lo que estamos haciendo es rigidizando en todo un paramento que hemos estado colocando un material ligero, estamos colocándole, si lo hacemos con un mortero, estamos rigidizando esa zona. Y eso, con el paso del tiempo, si además esa fachada es insolada, aparecerán marcas en el acabado final decorativo del sistema. Si no hay que hacerlo, no puede tampoco quedar como en esta imagen que estamos viendo, vamos a rellenar todas las juntas con mortero. No, tiene que quedar toda la placa aislante totalmente limpia, que veamos que no hay relleno de mortero y que no haya juntas entre ellas superiores a 1 milímetro. Porque también puede pasar que por la forma de colocar o por el tipo que tengamos de soporte puedan quedar juntas. Perfecto, no pasa nada de nada. Se tienen que rellenar con el propio material. Con el mismo material aislante, sea cual sea el que estemos utilizando, lo empleamos para rellenar o incluso con espuma de poliuretano. También es otra opción para poder hacerlo. Pero principalmente con el propio material sería con lo que habría que rellenarlo. Porque nos aparecen fisuras, estas las he marcado un poco más para que las pudierais ver bien. Hacemos lo que es la cata para ver qué es lo que hay detrás. Nos encontramos la unión de dos placas y justamente detrás, si os dais cuenta, aquí había una fijación mecánica y detrás nos encontramos de que hay más de 4 centímetros que no hay adhesivo y además tampoco está la fijación, el agujero de la fijación mecánica. Estaba puesta lo que era la fijación, pero no había adhesión porque aquí en el soporte no había llegado a hacerse el agujero para colocar la fijación mecánica. Y eso sucedía en diferentes zonas de la obra. Un espesor importantísimo. Es algo que debe de estar controlado. No podemos dejar que esto suceda en ninguna intervención, porque es una patología grave y costosa. Otra imagen más de otra actuación donde también se marca directamente esas fisuras y luego cuando hacemos lo que es el repicado para hacer la cata, vemos de que no hay ninguna adhesión en esa zona. De esa manera, cuando tienes esa fachada, le está insolando, adquiere temperatura, se expande lo que es el material aislante y todo el compuesto con total libertad porque no hay adhesivo que lo sujete y de tanto hacerlo va marcándonos esas fisuras. Eso es lo que ocasionan muchas de las fisuras que aparecen en paramentos totalmente planos cuando hemos realizado lo que es un sistema de aislamiento térmico por el exterior. Después también la colocación de las L's en los huecos o las pistolas. La de la izquierda es la forma de colocarlo bien. No podemos colocarlo de la otra manera, aunque a veces pues haya quien pueda pensar, no, pero como se le coloca una malla al sistema, la malla tiene capacidad para aguantar y todas las tensiones que puede llegar a tener. No, ahora iremos viendo imágenes y veremos que todo tiene sus límites. También cuando colocamos directamente en el interior de los huecos, hay que colocar aislamiento en las jambas, pues no debe de estar ese sobresaliendo hacia afuera, sino siempre debe de predominar lo que es el aislamiento en el total de la fachada exterior. No se podría hacer así de esta manera. ¿Por qué? Porque si aquí hay insolación, va a provocar con el tiempo que esto se nos vaya a marcar constantemente. Por lo tanto, el panel aislante
debe de ser el que predomine siempre hasta el final del hueco. Y después, a la hora de hacer las cambas por el interior, hacerlas de esta manera. Esta es una fisura que aparece en un hueco. Además, el instalador decía, no, yo le he colocado una malla de mayor gramaje. Esta malla tiene un gramaje de 200 gramos, cuando es 160 lo habitual. Pues fijaros, estaba marcada lo que era la fisura y el motivo lo tenemos aquí. Aquí acababa lo que era la placa. Y esto sabéis que son puntos de alta concentración de tensiones y al final la forma de hacerlo es que haya una continuidad con el material aislante y además colocar lo que es la malla. ¿Qué podemos hacer para evitar ese tipo de cosas que suceden y que se ven muy continuamente? Bueno, al final los esfuerzos mecánicos a los que se ve sometido este revestimiento por el exterior, este sistema, pues son los efectos hidrotérmicos, fallos de adhesión del soporte, la acción del viento, todo eso es a lo que se ve sometido. Bueno, podemos pasar en vez de colocar solamente la técnica del cordón perimetral y las pelladas centrales, pues utilizar lo que es la técnica del 100% para garantizar la adhesión. Perfecto, eso también ayudará para evitar esa imagen que os he mostrado anterior. Pero además, las fijaciones. Las fijaciones tienen también que cumplir y ayudar a que el sistema tenga limitados sus movimientos. Y además que pueda ofrecer una resistencia a las cargas de viento principalmente. Os recuerdo que en la ETAC 004 es el sistema y los kits compuestos para lo que es el aislamiento térmico por el exterior, lo conocido por el SATE, y la ETAC 014 es la que concretamente mide todas las prestaciones de los anclajes de ese sistema, del sistema SATE. En la instalación, pues todos vemos de que, bueno, pues en edificios y edificios en altura, cuando hay un esfuerzo provocado por vientos, pues eso le hace padecer muchísimo a cualquier sistema que tengamos colocado en una fachada. Por eso la fijación mecánica es importantísima, asegurarnos de que tenga una elevada tensión en el punto del anclaje directamente, el tipo de fijación, dependiendo del tipo de espesor del material aislante que vayamos a utilizar y si el acabado puede ser un aplacado cerámico o un revestimiento más ligero, como un revestimiento acrílico, y la dimensión también incluso del cabezal, son los que van a aprovechar esa carga con la acción del viento. Esas son cosas que pueden llegar a pasar y que han pasado. Aquí estamos viendo de que habían fijaciones. Si lo estamos viendo aquí, se ven las fijaciones. Las fijaciones estaban. No es que no le colocaran fijaciones, pero no era la cantidad de fijaciones que debían de llevar. Es muy importante el adhesivo y asegurarnos de que las placas aislantes que estamos colocando están muy bien adheridas. La principal función que tienen estas fijaciones mecánicas, además de ayudar a limitar el movimiento de las placas, principalmente es para las cargas de viento, para poder aguantar la resistencia de las cargas de viento. Si tenemos una carga de viento y lo dejamos todo a que sea soportado por la fijación y no por la ayuda de la fijación y el adhesivo, pues sucede lo que estamos viendo. Y habían fijaciones, tal y como ya he comentado, habían fijaciones. En este caso, fijaros de que aquí no había ni el 40, ni el 30, ni el 15% de adhesivo entre el soporte y el panel aislante, y sí que había más cantidad incluso de fijaciones, pero con todo y eso no llegaron a soportar la carga del viento y por eso fue así. En esa ETAC 014 vienen bien determinados los 5 tipos de soportes para el cual debe de cumplirla, y las fijaciones, los cabezales de las fijaciones, indica esos 5 tipos de soportes para los que es adecuada esa fijación mecánica. Las hay que son principalmente ABC, las hay ABCD
y las hay como esta, A, B, C, D, E, que sirven para toda esa tipología de soportes. Además, si en rehabilitación nos encontramos un soporte que no es tradicional y que tenemos alguna duda, se pueden realizar ensayos para saber cuál sería la fijación adecuada a utilizar en ese soporte. Nosotros ese tipo de ensayos los realizamos muy a menudo. Hay que tener siempre en cuenta de que aunque las fijaciones mecánicos hay una lucha por todos los fabricantes de ese tipo de fijaciones por intentar de conseguir y de dar pues, la máxima resistencia a cargas con una profundidad de anclaje en el soporte de 2 centímetros y medio, nosotros siempre recomendamos de que mínimo haya 4 centímetros que esté introducido la fijación mecánica dentro del soporte, mínimo 4. ¿Por qué? Porque es difícil encontrarnos soportes que tengan una muy buena planeidad y de esa manera aseguramos que tenemos hasta 1,5 centímetros donde podemos tener un fallo de planeidad y que esté actuando la fijación mecánica tal y como tiene diseñada el fabricante de la misma. Además, es también muy importante el cómo realizar ese taladro para colocar estas fijaciones mecánicas. Se puede hacer mediante taladro con rotación o con percusión. Y dependiendo del tipo de soporte que tengamos, se puede utilizar de una manera o de otra. Siempre la bloca mayoritariamente es lo que tenemos que hacer es de 8 milímetros, pero fijaros para que lo veáis aquí directamente. Esto es un cerramiento aligerado, donde si hacemos el agujero utilizando la percusión en el taladro, fijaros que empieza muy bien, pero tal y como va llegando a las siguientes cámaras, que es donde va a estar el taco expansivo, fijaros la dimensión que llega a coger en la parte donde va a estar la fijación del expansivo. No vamos a asegurar el agarre máximo. En cambio, si lo hacemos con una buena broca y solamente con rotación, tenemos totalmente adecuado lo que es ese agujero que hemos hecho en todas las múltiples cámaras. Es decir, siempre que tengamos soportes que sean aligerados, tenemos que hacer lo que es el taladro sin la percusión. Y para soportes macizos, como hormigón o ladrillo macizo, ahí sí que se puede utilizar lo que es la percusión, que no le va a crear este problema. Eso hay que tenerlo en cuenta mucho para el tema de la fijación mecánica. Una vez que ya tenemos solventado y colocado lo que es todo el sistema y con las fijaciones ancladas, bueno, pues lo que nos viene y lo que nos toca es darle lo que es el revestimiento para proteger el panel aislante, colocar también lo que es la malla del sistema para que tengamos toda la fachada totalmente cosida y tenemos que respetar los espesores. El espesor siempre mínimo en ese tipo de instalaciones no debe de exceder de más de 4 y tampoco debe de ser inferior a 3 milímetros. En forma de sándwich con la malla colocada lo más al centro posible, nunca pegada. Debe de estar colocada en el centro de ese sándwich que el mínimo espesor debe de ser de 3 milímetros. Porque si eso no lo respetamos y vamos a espesores muy pequeños, nos va a crear problemas que ahora lo iremos viendo. Además, en el momento que estamos colocando lo que es toda la malla en el revestimiento, en la fachada, también debemos hacer especial refuerzo en las zonas de todos los huecos. Como sabéis, son zonas de concentración de tensiones y para minimizar las posibles apariciones de microfisuras que puedan llegar a aparecer, como estas que podemos llegar a ver aquí. Si en ese tipo de zonas le colocamos lo que es la malla de todo el sistema y después en diagonal estarán reforzadas y evitarán que aparezcan estas fisuraciones. Y sobre todo el espesor. Es importantísimo de que el espesor esté en un mínimo de 3, en un máximo de 4 milímetros y medio, para poder ofrecer unas prestaciones muy buenas y tener cuerpo suficiente para todo lo que tiene que soportar, sobre todo las fachadas que son soleadas, que es ahí donde el sándwich tiene mucho más movimiento
y debe de tener cuerpo para poder soportarlo. Si no tenemos espesor suficiente, como ha llegado a verse en algunas de las imágenes de las patologías, pues vemos claro que esto salta rápidamente. Aquí podéis ver en esta imagen de que incluso se llega a apreciar en la junta de trabajo que se aprecia el espesor de la malla. O sea, tenía muy poco espesor. La malla estaba sin cubrir y hay que respetarlo, porque esto al final, cuando tiene tan poco espesor, el adhesivo no es capaz de ofrecer la impermeabilidad al sistema para poder asegurar de que no haya ese tipo de problemas. Y además, en estas zonas de trabajo también es necesario y obligatorio utilizar los reguladores de absorción en color para esas zonas, porque esa zona está al descubierto. Está a la intemperie exactamente igual que en esa otra zona de aquí. Por lo tanto, no nos vale una pintura que pueda parecer el color, sino que tiene que ser un revestimiento coloreado, pero que nos ofrezca una larga durabilidad y las mismas prestaciones que el revestimiento final que hemos realizado, como por ejemplo el que podemos ver en esa otra zona. Aquí se ve de que no se marca la malla, tiene el espesor comprobado que es el correcto y además en esta junta de trabajo eso está realizado en color con un buen regulador de absorción que tiene una alta duración exactamente igual que la que tiene el revestimiento decorativo final. Esto es un poco todo el proceso del sistema de colocarlo bien y cuando no se respeta esa colocación, pues aparecen las patologías que os he estado transmitiendo y enseñando y hemos estado viendo. ¿Y todo esto para qué es? Pues para poder conseguir unas actuaciones de obras que duran en el tiempo, que no aparezcan patologías, ni fisuraciones, ni desprendimientos, sino que son buenos sistemas, ofrecen una alta eficiencia y tienen un mínimo mantenimiento en esos 25 años que se le otorga por parte de la directiva de durabilidad en todo el tiempo. Y permite hacerse con cualquier tipo de revestimiento final acabado, y hasta incluso en zonas curvas y demás. Y hasta aquí la parte del tiempo que hemos cumplido lo que es el tiempo. Vamos a ver si hay alguna pregunta, que es el momento ahora si tenéis que realizar alguna pregunta y estaré dispuesto a poder contestaros si necesitáis. Us recordem que podeu fer les preguntes mitjançant el micròfon o bé a través del xat. Bé, doncs si no hi ha més preguntes, ho deixarem aquí. Muchas gracias por la ponencia. Muchas gracias a los participantes y hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti, Cristina, y gracias a vosotros. Un saludo.